Por la voz del derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde donde nos escuchen. Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Desde la Facultad, un programa que se incluye a partir de La Voz del Derecho, una iniciativa pues, del doctor José Gregorio Hernández. El día de hoy vamos a traer un tema, un tema político, un tema que pues en realidad no hemos conversado en estas últimas semanas, que pues yo creo que podemos dar varios puntos de vista y perspectivas bastante interesantes que pueden contribuir a consolidar, yo creo que un debate que esté a la altura y un debate un poco técnico con respecto a el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, pues vamos a poner sobre la mesa varias situaciones que van a permitirnos evaluar de una manera general el actual gobierno de turno y a partir de diferentes aristas, desde las reformas que actualmente están cursando en el Congreso, promovidas por el Ejecutivo, y además los casos más resonados, como ha sido el trato hacia las fuerzas militares del país, o como también los ministros electos y cada una de las situaciones que han estado inmersas en este tema de los ministros del gabinete presidencial, ¿no? Entonces, pues, para iniciar la discusión, antes quisiera, introducir a los panelistas el día de hoy. A mi mano derecha me encuentro con Juan Francisco Sarta, estudiante de quinto semestre de la Pontificia Universidad Javeriana de Derecho. A su mano derecha nos encontramos con Ana María Malaver, también estudiante de quinto semestre de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. A mi mano izquierda me encuentro con Santiago Espitia, estudiante también de quinto semestre de la Universidad Javeriana. Y a su mano izquierda tenemos una invitada muy especial que el día de hoy nos acompaña, que es Sofía Gutiérrez, estudiante de primer semestre del Politécnico Gran Colombiano, ¿no? El día de hoy tenemos una representación de otra universidad, lo cual pues vamos a tratar de seguir haciendo en los siguientes episodios con el fin de pues también tener en cuenta otros estudiantes de las otras facultades de Derecho del país. Pero entonces, para iniciar la discusión, yo la verdad quisiera como preguntarles a ustedes qué noticia o qué aspecto más relevante ustedes consideran que pues puede verse como tal vez una situación que pueda caracterizar o que pueda definir lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro hasta el momento, hasta el día de hoy, para pues irlo conversando entre todos nosotros. Ok, bueno, antes de dar el caso puntual, que creo que hay varios, suficientes yo creería, me gustaría decir que el gobierno de Petro yo creo que tiene un mensaje muy interesante, y es que es el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia, y yo creo que si bien no es un factor como legitimación, es una muestra de la tolerancia política y democrática que ha logrado alcanzar este país, ¿sí? O sea, y en dado caso, pues independientemente si su transcurso ha sido bueno o malo, creo que tiene un gran mensaje. Entonces es un gran punto de partida antes de comenzar con críticas en relación a la ejecución del gobierno. Es un gran mensaje. Ahora bien, con lo que ha sido y lo que se ha hecho pues, con el gobierno Petro, yo creo que hay muchas situaciones, ¿no? Pero una puntual es el tema del presidente tuitero que tenemos. ¿Y a qué me refiero? Para mí no es como muy de mi agrado el hecho de que el señor Petro como tal muchas veces como que ande en Twitter ejerciendo un rol como quizás muy de política que en ese momento ya no le corresponde. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de Bukele. El tema del agarrón que tuvo por Twitter con Bukele creo que resulta pues importante porque al principio parecía una crítica política que me parecía acertada en todo momento, pero después eso se transforma en una crítica de ecos políticos, ¿sí? Entonces ahí se cuestiona un poco el tema como venga, qué tipo de presidente como queremos, y no porque no tenga derecho a opinar. Yo creo que una persona como tal tiene derecho a hacerlo, ¿sí? Pero pues yo creo que el hecho de que sea presidente de la República genera como tal una responsabilidad detrás de ello. Entonces, en virtud de ello, lo más prudente no sería que no dijera nada, ¿no? Pero que creo que también hay otros roles y otras funciones que le son inherentes a su cargo, que cumplir, no porque no las esté cumpliendo, pero creo que el rol de Twitter que está ejerciendo el presidente pues es muy criticable en relación con sus funciones, y pues creo que ejerce más un rol de activista político que en ese momento no debería tener a una presidencia. Ya no es ni candidato
ni senador, es presidente. Yo creo que ahí tenemos el primer punto controversial, ¿no? Un presidente que es bastante activo y dinámico en redes sociales, más que todo en Twitter. Y enfatizando que el presidente, pues obviamente antes de elecciones presidenciales hace parte de un partido político y en representación de ese partido político, pues se lanza y después queda electo como presidente de la República, y una vez electo como presidente de la República pasa a representar a cada uno de los más de 50 millones de habitantes que tiene Colombia, ¿no? Y de hecho eso me trae o me pone a pensar en lo que ocurrió con el actual gobierno de Duque, en el cual pues a través de Twitter y también de redes sociales, Duque y Marta Lucía Ramírez se refirieron al tema de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús y el tema de la Virgen de Chiquinquirá, si no estoy mal, y que a raíz de esa situación particular, enfáticamente la Corte Constitucional ha también creado jurisprudencia con el fin de decir unas cosas muy puntuales y que han sido de hecho casos de estudio en nuestras clases de constitucional y de derecho colombiano, y es el hecho de que hay que partir de que el presidente es una figura al cual está representando, como ya lo dije al principio de la intervención, a todos y cada uno de los colombianos, y por consiguiente también tiene que hacer valer todos esos principios consagrados por el constituyente primario de nuestra Constitución del 91, y una de ellas es que nosotros somos un Estado laico, ¿no?, que representa la diversidad de culturas, y por consiguiente en dicha sentencia, que fue una sentencia de tutela, si no estoy mal, hicieron que el presidente borrara esos tweets en su cuenta oficial, ¿no? Porque además la cuenta oficial sale como presidente, pues, de Colombia, ¿no? Yo no sé entonces ustedes qué otras noticias han podido como, no sé, categorizar en ese mismo sentido, en esa misma línea de cómo vamos a ver el gobierno Petro. Desde mi perspectiva personal, creo que hay muchas noticias que nos muestran realmente cómo ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que voy a destacar dos en específico. Inicialmente el escándalo de Nicolás Petro, no directamente por él como hijo del presidente, sino por el escándalo que se generó con otros ministros derivados de este escándalo en particular. Y el otro escándalo que digamos que mencionaría acá, que me parece importante traer a colación, pues también es el escándalo que se presentó con la exministra de Deportes. Siento que digamos que el discurso que se había dado con el gobierno de Petro en campaña venía siendo muy como estamos en contra de que siempre sean los mismos, de que siempre sea la corrupción de siempre, y pues han venido presentando escándalos que pues uno dice como termina siendo un poco contrario a la campaña que se hizo inicialmente. Y creo que digamos que más allá de el rol de Gustavo Petro como presidente, siento que incluso Alejandro Gaviria, que hizo parte de su gabinete, previamente lo había criticado y sabía digamos que predestinó que esto iba a ser así, íbamos a tener un presidente tuitero y que iba a generar un gabinete presidencial increíble y posteriormente se le iba a derrumbar poco a poco. Yo creo que ese es uno de los puntos más fuertes que vamos a tocar más adelante en la discusión, el tema de los ministros, porque además se conecta con cada una de las situaciones particulares que han salido a la luz pública a partir de los medios de comunicación. Juan Francisco, ¿tienes una idea? Sí, la verdad, estaba oyendo las intervenciones de Santiago y de Ana, y me adhiero a la mayoría de sus palabras en relación con la intervención de Santiago. Yo no sé si es el primer presidente de izquierda que ha tenido el país, yo creería que no, pero sí es el primer presidente con una ideología tan marcada y con un trasfondo no solamente ideológico, sino histórico, pues tan relevante para lo que va a venir a ser pues su historia política. Sí es un presidente tuitero, eso está claro, pero me quedo más con las noticias que tienen relación con la salida de los ministros, porque creo que una de las cosas que han marcado el gobierno Petro es que su gabinete es totalmente incompatible, está desunido, está fragmentado. Recientemente vimos a la ministra Cecilia Álvarez metiéndose en los temas de la ministra Irene Vélez, contradiciendo muchas de las cosas que ella ha dicho, y yo creo que ese es el hilo de noticias que nos demuestran porque hay muchas cosas del gobierno Petro que no están marchando bien y deja entonces de ser un tema ideológico y comienza a ser un tema un poco más objetivo. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a tener que ver ministros que estén en desacuerdo con el presidente constantemente? Es que esto no se había visto nunca. Si un ministro estaba en desacuerdo, llamaba al presidente y le decía, vea, su plan de gobierno ya no me gustó como usted lo está ejecutando, chao. Pero entonces ahora Alejandro Gaviria, cuando era ministro de Educación, sale a comentar la reforma. Cecilia Álvarez, como ministra de Agricultura, sale a comentar los temas de la cartera de minas. Pues, venga, estamos en un gobierno que no está pensando en el país, en un mismo objetivo, y creo que ese es el hilo de noticias que más representan el gobierno de Petro.
Ok, yo complementándote, considero que estoy completamente de acuerdo y yo lo llevo más que toda la noticia de, si mal no estoy, antier, el hecho de que se estaba debatiendo la reforma y de la nada llega la primera dama a la comisión séptima y el ministro del Interior dice, no, es que vino a saludar, vino media horita y no hizo nada más y se fue. Me parece sumamente absurdo porque es que, ¿quién manda ahí? ¿La primera dama o el presidente? A final de cuentas, querramos o no, la opinión pública dice, está de cierta manera metiendo algún tipo de presión para que la reforma se lleve a cabo y los ministros ahí. ¿Y cuál es la opinión del ministro de Interior? Nos quedamos quietos. Pero pues yo complemento con la segunda noticia, que fue el encuentro de Gustavo Petro con Biden. Me parece que en ese tema está haciendo las cosas bien. El querer hablar, el querer salir y la plata que nos va a dar el gobierno Biden, que si mal no estoy son 500 billones de pesos, que nos va a dar para lo de la Amazonía, para seguir creciendo en energías limpias y poder crecer como país. Siento que el gobierno Petro está desorganizado. O sea, él tiene la influencia de querer hacer las cosas bien, pero necesita una guía. Es lo que dices tú. No hay conexión con los ministros y si no hay conexión con los ministros no tenemos nada. Sí, de acuerdo. Yo creería, digamos, un punto en relación con los ministros y es que, o sea, y totalmente de acuerdo, el gabinete como tal es complejo, pues porque en teoría debería funcionar como una integralidad, ¿sí? Como algo conjunto que todos van hacia un mismo punto. Pero yo lo que veo, al igual que ustedes, es que va tirando como por varios lados. Y han tenido varias confrontaciones que pues dejan como un poco en ridículo, a mi parecer, lo que resulta ser el gobierno. Por ejemplo, el año pasado, según recuerdo, la ministra de Minas decía, no vamos a dar más contratos. Y luego salía el ministro de Hacienda parando y desmintiendo, venga, es que esa decisión no se ha tomado, ¿qué está pasando? Eso por un punto, entre como los roces que ha habido entre ministros. Pero algo que tampoco se habla y es, venga, ahorita se vienen 3 reformas que ya se están comenzando a andar, laboral, pensional y de salud. Más que una ya está más adelantada. La de justicia, nada más. Y justicia, ¿no? Y qué temas tan delicados, ¿no? No es cualquier reforma. De acuerdo. Pero el tema es que son, yo creo que reformas muy prestacionales a largo y en el mediano plazo. ¿Qué significa esto? Un gasto público impresionante. ¿Cómo me va a decir que no vamos a enfocar una economía, digamos, en el mediano plazo, tirando al largo plazo, en racional extractivismo, si no hay recursos para lo mismo? ¿Cómo vamos a cumplir el resto de reformas? ¿Qué hacemos? Sí, yo creo que cada uno tiene sus objetivos y creo que están bien los ministerios, pero el tema es que si nos son concomitantes entre sí, va a ser difícil su accionar. ¿Por qué? Porque un gobierno no se soluciona en 4 años. Cambiar una idea de un gobierno, trascender en un gobierno no son 4 años. Entonces yo creo que esa es una falla como tal del gobierno Petro. Quiere hacer tanto que al fin y al cabo no termina haciendo nada. Además de eso, no tiene sentido porque, digamos, si él llega a aprobar sus reformas y dentro de 4 años vuelven, entre comillas, los mismos, tumban la reforma que él ya armó. O sea, no está siendo consecuente de que tiene que hacer un proyecto mucho más a largo plazo y que muchos estén de acuerdo, porque si no, en 4 años le van a tumbar todo lo que hizo y al final lo que dices tú, no va a hacer nada. Quiere hacer tanto que nunca va a hacer nada. Igualmente ahí, a manera de aclaración, yo sí quisiera partir del punto de que la idea del episodio obviamente no es politizar el debate entre si es un gobierno de izquierda o derecha, sino dar a la luz o dar por sentado unos puntos relevantes para marcar una pauta o una hoja de ruta para de pronto tal vez unos siguientes episodios en los cuales podamos hablar puntualmente cada una de las situaciones, ¿no? Claro está que el programa de hoy está más orientado como a dar de una manera más abstracta toda esta situación o el manejo administrativo que le ha dado el gobierno Petro durante estos años en los cuales ya transcurrió su gobierno, ¿no? Pero evidentemente, pese a que la idea no es politizar, podemos ver casos muy puntuales en los cuales apenas entró Petro a la presidencia, lo que hizo en la elección de ministros fue precisamente incluir a toda la fuerza política del país, porque tenemos ministros, ya bien sea del conservador, del liberal, de la U. Pero así suena verde. muy bonito. O sea, como Claro. lo planteas tú, suena No, muy bonito. y es Yo que voy a eso es lo que hablar de va- cuotas políticas, porque además ahí está el problema. Uno puede incluir a todas las fuerzas políticas del país, eso es
está muy bien porque eso le da gobernabilidad, que es lo que más le ha faltado al gobierno Petro. Pero uno no puede incluir al que le mande el conservador. Entonces yo me elijo por el Claro. Partido Liberal y el que me mande el conservador, allá lo pongo, como muy seguramente pasó en el Ministerio de Transporte. Uno no se imagina un conservador, que bueno, ahora hacen parte de la coalición, pero ideológicamente uno no se imagina un conservador ministro de Transporte de un presidente de izquierda. Son cuotas políticas que también le han dificultado mucho a él su trabajo. ¿Cómo se va a entender él con sus ministros? Es que precisamente yo lo dije, porque eso es lo que va a nutrir ahora el debate. Entonces ahora la cuota política es lo que le está pasando factura al gobierno Petro, porque quisiera dar por sentado este contexto en el cual, por ejemplo, pues según una declaración de la ministra de las TIC actualmente, el 14 de abril, pues se están tramitando diferentes renuncias de ciertos viceministros, en los cuales tenemos a Felipe Arboin, de nuestra universidad, viceministro de Vivienda, Aníbal José Pérez García, viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, ya ahí vamos 3, María Constanza García, viceministra de Infraestructuras, Honora Mercado Caruso, viceministra de Transformación Digital, Sergio Octavio Valdés, viceministro de Conectividades, entre todos esos, entre Partido Liberal, Conservador y de la U. Ahí vamos 6. Pero además de esos, también tenemos a Alejandro Gaviria, como exministro de Educación, por el tema de la oposición a la reforma de salud. Tenemos, con la renuncia de Gaviria, también la renuncia de Hernando Bayona, que era el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. También tenemos a Patricia Ariza, ministra de Cultura. Tenemos a María Isabel Urrutia, ministra de Transporte. Y Giovanni Sepúlveda, viceministro de Minas. De toda la cartera, ya alrededor de 10 funcionarios, o sea, pues que a mí en realidad no se me hace un número bastante reducido, sino en realidad es un montón de funcionarios, sí, un número importante. Son 10 funcionarios que han estado renovando la cartera del Ejecutivo, de cada una de las carteras del Ejecutivo. Entonces, ¿hasta qué punto esa cuota política? Porque pues obviamente se dan acuerdos políticos para llegar a este tema de las elecciones, pues está pasando factura actualmente. Más aún con las 4 reformas que estaba mencionando Santiago, que ya pues podemos entrar a tocarlas individualmente, pues la que vamos más relevante. Pero entonces, ahí está la cuestión, que obviamente politizar el debate no es la idea, pero es imposible no hacerlo cuando vemos qué es lo que está pasando factura actualmente al gobierno Petro. Y es algo que amerita, obviamente, analizarlo individualmente y particularmente con cada uno. Más con la noticia que dijo Ana, ¿no? La ministra de Deportes, que también salió, dado pues unas investigaciones de corrupción, ¿no? Y pues no solamente eso, o sea, digamos que ella salió porque digamos que lo que sucedió fue algo demasiado evidente, pero hay que tener en cuenta que hay muchos ministros que están involucrados ahorita en investigaciones, precisamente lo que yo mencionaba en el escándalo de Nicolás Petro, el ministro de Interior, la ministra de Minas, o sea, es un tanto ilógico pensar que, o bueno, por lo menos a mí me conflictúa mucho pensar que un gobierno que se vendió inicialmente como un eje central, cero corrupción, y pues que se presenten tantos escándalos, bueno, a ver, que si bien también estos se presentaban en el gobierno de Duque y pues de los anteriores gobiernos, pues es algo digamos que sumamente normal en la política, como pues ahora es la realidad que pues tenemos que vivir. Sí es un poco controversial, por lo menos para mí, que candidatos como los que estaban, digamos, puestos para los ministerios ahorita estén tan involucrados en escándalos tan controversiales, con cuotas dentro de los ministerios. Es que eso me parece algo netamente ilógico. Yo no sé si tú tengas un poquito de contexto para la audiencia con respecto al escándalo que se dio de la ministra de Deporte, a razón de qué fue el escándalo. Parece ser que ya estaba decidido que le iban a sacar y firma una serie de contratos, era un número altísimo, yo no recuerdo el número, pero era un número altísimo, básicamente se sentó en la oficina como cuando los famosos se sientan a firmar autógrafos, sí, pero a firmar contratos. Sí, ella la declararon insubsistente por argumentación de actuaciones indelicadas. Y pues sí, es que literalmente lo que mencionaba Juan Francisco. O sea, le dijeron como, usted no está rindiendo dentro del ministerio, y yo creo que es momento de sacarla. Previa noche, antes de sacarla, firma una cantidad de contratos con una cantidad de dinero irrisoria, firma todo y sale. Y no pasó nada. Sí, claro. Ahí está, yo creo que uno de los puntos más controversiales de la discusión, ¿no? Igualmente, escándalos han habido y van a haber en todos los gobiernos. Sí, eso evidentemente también hay que dejarlo muy claro. Pero yo les quisiera invitarlos a de qué manera podemos ir planteando como la discusión en cada una de las reformas. Yo creo que es pertinente tratar pues de una forma más abstracta, sí, la reforma a la salud, la reforma laboral
y tal vez relacionar el tema de la paz total con la reforma a la salud y la reforma que está promoviendo el ministro Osuna. No sé qué tal les parezca. Yo quisiera, porque es que creo que el momento se da para iniciar con la reforma a la salud. Uno, porque es la reforma que más avanzada está. Dos, porque es la reforma en la que más vimos la incidencia de las cuotas políticas. El trasfondo de que el Partido Conservador y el Partido de la U, representados por Efraín Cepeda y por Dilian Francisca Toro, hayan salido a decir apoyamos la reforma, a los 15 minutos no apoyamos la reforma, ya. Pues es un tema de cuotas políticas. Es que a mí de qué me sirve tener un ministro conservador si el conservador no me va a aportar en nada, pues lo saco y pongo un amigo mío. Y tampoco la lógica detrás no es perversa, uno debe gobernar en el mejor sentido de la palabra con sus amigos, siempre y cuando sus amigos sean competentes para los cargos, pero nadie va a querer gobernar con sus enemigos. Que estas coaliciones pues a veces resulten como propicias para trabar un poco el tema de la administración es distinto. Pero en relación con la reforma a la salud pasa algo muy grave porque deja de ser el pensar en la ciudadanía y pensar netamente en las cuotas políticas. La ANDI sacó una encuesta en la que el 73% de la población valoraba el sistema actual de salud en un buen concepto. Los términos que usaban era si era excelente o aceptable y el 73% se ubicó en ese rango. O sea que el sistema seguro tiene mejoras, pero es un sistema que evidentemente funciona. Y el 67% consideraba que no debe hacerse una reforma estructural. ¿El gobierno le ha parado bolas a estas encuestas o le ha parado bolas a la manifestación de la gente? No, están allá reunidos los caudillos políticos y los que reúnen votos y demás a mirar, venga, ¿cómo organizamos las cuotas políticas para ver si le apruebo o no le apruebo la reforma? Pero que se hayan discutido punto a punto cada uno de estos temas de la reforma a la salud, particularmente, que es un tema tan sensible, porque además es un cambio drástico, no es que vayan a hacer, digamos que un ajuste al modelo, no, es un cambio en el que todos los recursos pasan a ser manejados por públicos, van a conservar el tema de las EPS y demás, pero todo va a tener, digamos que un andamiaje estatal bajo el argumento muchas veces de que entonces se acabó la corrupción, como si lo público fuera menos corrupto que lo privado. Sí. Es que uno ya no sabe cuál, y el hecho de que sea público, el hecho de que sea privado no es una garantía para evitar la corrupción. Entonces es cómo se ve el tema de preferir mantener el poder político antes que prestarle atención a la ciudadanía. Y yo quiero agregar algo al que mencionaba Juan Francisco, y es que bajo mi consideración personal y también digamos con análisis que mucha gente ha hecho a fondo, es que yo siento que la reforma a la salud termina siendo un tanto populista, en el sentido que el sistema de salud en Colombia es muy bueno. Si uno hace un comparativo cómo funcionan los sistemas de salud en Estados Unidos, en México, en Canadá, en distintos países de Latinoamérica, realmente tenemos un sistema de salud muy bueno. Claramente estoy hablando dentro de mi privilegio. Y hay mucha gente que no tiene acceso a este tipo de salud, pero en medio de todo termina siendo bueno. El modelo que propone con esta nueva reforma es un modelo preventivo que termina gastando más plata de la que actualmente gastan y que termina siendo menos eficiente de lo que actualmente es el sistema, ¿sabes? Decir, vamos a ir a sus casas a revisar cómo están, vamos a hacer un escaneo de cómo se siente usted. Una enfermedad a ti te aparece de la nada, o sea, es que un modelo preventivo a ti no te garantiza absolutamente nada, y este tipo de modelos que ellos están proponiendo del tema de los centros de atención primaria termina siendo, primero lo que menciona Juan Francisco, es que el sector público, desde mi consideración personal, se presta mucho más para este tema de mal manejo de dinero que como sucede en el privado. Y en medio de todo, las EPS y las IPS terminan teniendo como un control bueno. O sea, es que tampoco es decir que el sistema de Colombia es excelente, pero es bueno a su medida. Sí, y yo complementándote, digamos, nuestro sistema ha estado tan bien que sí, tuvimos sus errores, hubieron ciertas EPS que estaban haciendo las cosas mal. ¿Qué pasó? Pues la Super se dio cuenta y simplemente la saca. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ver en qué está fallando nuestro sistema. Es lo que dices tú. Nuestro sistema a comparación de en general en Latinoamérica es muy bueno. ¿Cuál es nuestro principal error? 1, no tenemos citas. 2, no hay suficientes médicos, no hay suficiente personal. O sea, en teoría tenemos, o sea, el 52% de los profesionales de salud están en las 5 capitales. Y el 90% de hospitales, clínicas y laboratorios están en zonas urbanas. Primer error, ok, trabajemos en eso, empecemos a repartirnos. Pero no es, por ejemplo, la queja que hacían los médicos. No nos pueden mandar por allá, quién sabe a dónde, a que corren hasta el riesgo de que les pueda pasar algo, y muchas cosas se han visto.
es generarle seguridad a los mismos médicos para que quieran ir para allá. También es el hecho de que los hospitales y clínicas no tienen plata. Entonces, porque las EPS les deben en total más de 16 billones de pesos. ¿Dónde está el control que está haciendo el Estado ahí? O sea, tenemos que cambiar el enfoque a reestructurar todo el sistema de salud y tener en cuenta qué puntos tenemos que mejorar y empezar a actuar por ahí. No es necesario un cambio tan drástico. De acuerdo, y muy con lo que tú dices, yo creo que es muy real. Y es que yo creo que el problema de la reforma es que no responda a los problemas que en realidad hay en Colombia. Yo le aceptaría la reforma en dado caso que Colombia no tuviera un sistema estructurado y que medianamente funcionara y que fuera eficiente. Pero aquí lo que está pasando es que hay una burocracia y se cambia por otra burocracia que es inexperta en los términos, en los temas de la salud. El problema aquí, claramente, pues obviamente va en relación con los balances políticos que hay, ¿sí? No es nada diferente a ello. Pero muy en relación a lo que tú dices, como tal, es un sistema el cual plantea muchos problemas más de los que resuelve. ¿Por qué? Porque la transición es compleja. La transición no se da de la noche a la mañana y la transición no se da sin plata. Entonces, queremos fortalecer como tal una entidad que es la ADRES, ¿sí? La cual es inexperta en todos los temas y todas las funciones que hoy en día tramitan las EPS, pero pues no hay más de ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? La ADRES es una entidad que se encarga de hacer giros. ¿Cómo le vamos a dar todas las funciones de las EPS a esa entidad que en cierta medida nunca ha sido como tal experta en dichos temas? Entonces, primero empezando por ahí, y vuelvo al argumento, es una burocracia por otra, pero inexperta. Y claramente en relación con la transición puede llegar a ser como muy deficiente. ¿Y esto por qué? Porque, según entiendo, pues Colombia hay un sistema como mixto de salud, ¿cierto? Y pues el tema es en relación a quién maneja los recursos de los públicos. El problema que puede llegar a pasar, y pues según pues, las investigaciones que pude pues como tal hacer, es como, venga, si esto llega a funcionar mal, indudablemente, o sea, el problema es que vamos a terminar beneficiando privados sin nosotros quererlo. ¿Por qué? Pues porque nadie va a querer como tal un sistema público que se va a volver excesivamente oneroso donde esto salga mal. Entonces todo el mundo se va a ir a los privados y va a volver a pasar lo que pasaba antes de 1990. Y es que hay un servicio por la salud muy costoso, los colombianos van a tener que pagar mucha más plata y pues claramente eso no va a ser eficiente. Y eso es todo lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque hay una constitución. Y la idea es que el Estado trate de ser prestacional en la medida en que puede. Pero pues aquí es dificilísimo, en donde se plantea una reforma, la cual está, si bien no mal estructurada, no soluciona todo lo que debería solucionar, y lo que lo soluciona a medias, y eso implicaría como tal una gran controversia en relación al gasto público. Sí, ahí yo voy a tratar de como reunir un poco los puntos que cada uno de ustedes dijo, porque yo siento que cada uno de los puntos amerita darle la importancia que debería dársele, y precisamente en lo personal yo no estoy de acuerdo con la reforma que actualmente está cursando, pero más allá yo sí quisiera rescatar que tal vez la reforma sí está o permite rescatar o permite sobresalir ciertas problemáticas puntuales que tiene actualmente nuestro sistema de salud y que al fin y al cabo sí le deberíamos prestar atención, pero tal vez no es la manera como debería darse efectivamente esta reforma al sistema en su totalidad. Lo digo porque precisamente hace ya una semana en la universidad pues nos invitaron a un foro de la salud en el cual pues hizo parte, por ejemplo, Luis Fernando Ruiz, exministro de Salud, hizo parte también Alfredo Mondragón del Polo Democrático y Miguel Uribe, y también hizo parte Carmen Dávila, que es la directora de Gestar Salud. Y más allá de eso, pues yo recuerdo muy bien que se empezó hablando en el foro sobre los antecedentes que tiene nuestro actual sistema de salud, en el cual pues a raíz de, antes de la reforma de la Constitución de 1991, la constituyente, la cobertura o la manera como los ciudadanos podían tener acceso a la salud se evaluaba en un 17%. Después de la Constitución del 91, que pues tiene pues que el artículo 48 tiene como antecedente esa constituyente, que es la de la seguridad social, después de también la ley 100, pasamos del 17% a casi, según Luis Fernando Ruiz, pasamos a un 99,2%, en el cual los colombianos se encuentran afiliados al sistema de salud y hay un acceso efectivo, pues que también hay que enmarcar esa diferencia, del 74% de los colombianos, ¿no? Y con ello pues me permito decir que precisamente la reforma no
puede pretender acabar con todo el tema esta colaboración armónica entre las entidades públicas y las entidades privadas. Más allá porque tenemos 1.000 prestadores de salud públicos y tenemos 12.000 prestadores de salud privados, lo que implica que si el Estado tiene completamente en sus manos los recursos públicos en cuanto al tema de salud, entonces todos esos 12.000 privados van a estar, pues que actualmente le están prestando los servicios a otros habitantes que no tienen acceso a la salud, pues van a quedar privados para poder prestar esos privados ese servicio a aquellos más necesitados, estratos 1, 2 y 3. Entonces no les pueden meter toda la carga a esos 1.000 prestadores de servicios públicos, toda esa carga, la cual se estaba colaborando con esos prestadores de servicios privados, lo cual a mí se me hace pues una situación bastante compleja de manejar. Sin embargo, pues sí quisiera recalcar las cifras que dijo Alfredo Mondragón en un punto en el cual decía que había cerca de 1 millón de PQRs, que es el tema de las solicitudes de atención, que son diferentes a las tutelas, cabe recalcar, de las cuales 350.000 corresponden a un riesgo de la vida. Obviamente es un número reducido, y como decía Miguel Uribe, decía que hay que poner atención a cada uno de esos casos particulares, pero que no por esos casos particulares tocaba reformar completamente el sistema de salud que nosotros actualmente tenemos. Porque más aún, él decía, durante la pandemia, Colombia fue uno de los únicos países a nivel mundial que no cobró por prestar un servicio a la salud en los casos en los cuales una persona tenía COVID. Fue el único, uno de los pocos países, porque Fernando Ruiz en ese momento pues también como que hizo sobresalir ese punto en los cuales pues Colombia pues se destacó en el manejo de la pandemia, ¿no? No sé si alguno quisiera como agregar un punto ahí en caso particular. Sí, yo quisiera precisamente, iba a tocar ese tema en específico del tema de la pandemia, y es que yo siento que una de las mayores muestras de que el sistema de salud colombiano funciona en teoría es el tema del manejo que se le hizo a la pandemia. Es cierto, hubo un gran número de muertes y sí era muy complicado porque no había, digamos que, abasto a la cantidad de gente que había. Pero nos dio paso también a que fueron servicios en teoría muy buenos. Entonces la reforma no debería estar adaptada a cambiemos todo el sistema de salud, sino, oiga, tenemos estas cosas buenas, si lo que necesitamos es más abasto para que más gente pueda acceder a esto, pues formulémoslo así, pero no cambiemos y destrocemos absolutamente todo lo que el sistema de salud actualmente maneja, porque ya no funciona para nosotros. Yo siento, y también es válido lo que mencionaba, el tema de las PQRs. Sí es cierto que hay una gran cantidad de casos y muchos tal vez hemos sido también víctimas de temas de salud, incluyéndome a mí. Me lo pasaba en hospitales antes porque todo el tiempo andaba accidentada, y sí, es verdad, hay ocasiones donde de verdad el servicio es malo, pero no por eso hay que cambiarlo absolutamente todo. O sea, yo creo que hay el punto clave, además de la reforma, es el tema de el manejo de recursos. Porque hay una desviación en el tema de los manejos de recursos entre las IPS y las EPS, que era también uno de los problemas que se destacaba dentro del foro. Yo creo que más allá de reformar todo el sistema de salud, toca implementar unos mecanismos de veeduría que sean robustos, con el fin de controlar que esos recursos efectivamente se estén destinando para los cuales fueron pues recaudados, ¿no? Pero bueno, yo quisiera darle el salto, pues para dejar un poco el abrebocas también, para que también en una próxima ocasión podamos discutirlo más a fondo, pero yo quisiera tocar puntualmente el caso de la paz total, porque yo creo que también ha sido una de las banderas principales del gobierno, pues aprovechando que pues ya nos queda poco en realidad del episodio porque se nos pasó volando, pero la paz total, que es una de las banderas principales del actual gobierno Petro. ¿De qué manera ha afectado este tema a la opinión pública y qué noticias sobresalientes nosotros podemos decir que se conecta este tema de la paz total con el tema de las mesas de negociaciones entre el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y también todas esas bandas criminales que no son catalogadas como grupos terroristas, sino que son pues bandas criminales, ¿no? Porque también incluye también el tema de las bandas criminales, no solamente los grupos al margen de la ley o guerrillas que fueron constituidas en un principio con una bandera pues política, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene esto también con el tema de la reforma a la salud que pues está también promoviendo el Ejecutivo en este momento? Bueno, vuelve y juega. Dale, Ana. Yo quiero empezar solo con una noticia que de hecho salió, si no estoy mal, hace 2 días, y es sobre la refundación del Frente 53 de las FARC. Únicamente voy a mencionarla y voy a dejar que Juan Francisco siga con su punto. Okay. Bueno, vuelve y juega, ¿no? Otro gobierno abanderado de la paz.
Este es un concepto que debemos perseguir todos como sociedad, pero también lograr una paz total en un país tan convulsionado, con antecedentes tan violentos, es muy complejo. Y el gobierno ha querido que nosotros como sociedad creamos que es posible una paz total en 4 años cuando tenemos una cantidad de grupos al margen de la ley con los cuales tendríamos que negociar. Las negociaciones que van más avanzadas, gracias a Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, y a Iván Cepeda, que ha tomado este rol de negociador, son las que están con el ELN. Pero aparte de esas también hay disidencias de las FARC, no solamente una, hay varias disidencias. El tema con el Clan del Golfo hasta el momento en principio no será una negociación bajo los mismos parámetros, puesto que no se les reconoce como este tinte político que evidentemente tuvieron en algún momento las otras guerrillas. Esto es una opinión personal, yo creo que hoy en día no lo tienen, yo creo que delinquen más hoy en día por otros propósitos que los que argumentan. Por lucrarse básicamente. Pero el tema de la paz total es muy delicado por eso. Frente a la opinión pública, yo creo que se ha generado un sentimiento de incertidumbre con respecto a la seguridad. Negociar con estos grupos, que me parece y siempre me parecerá a mí la vía correcta y la primera vía, debe ser el escenario para que se fortalezcan o para que crezca la seguridad. ¿Es una consecuencia necesaria? Yo creo que no. Es una consecuencia que se ha generado, en mi concepto, por un muy mal manejo del gobierno Petro, por un muy mal manejo del Ministerio de Defensa, que está a cargo de una persona que se ha dedicado toda su vida a atacar a las fuerzas militares, sin conocimiento alguno de lo que debería tener un ministro de Defensa. Y es un tema que han dejado como bandera, pero también que siento que han dejado a la ligera. Entonces, cese al fuego para poder negociar. Y esperamos a ver, entonces, no bombardean aquí o tales ataques acá. Yo creo que en estos temas hay que ser radicales. O sea, si es un cese al fuego es bilateral y si se incumple, listo, volvemos a como estábamos antes. Pero darles espera a estos grupos con el fin de negociar algo que no está claro, con la mentira de que se puede hacer en 4 años, la paz total, la verdad es que es absolutamente ridícula. A ver, Juan Francisco, ¿qué te digo? No, mira, yo creo que hay un punto en el que concordamos demasiado y es que yo creo que están con las manos atadas las fuerzas militares. Es decir, hay un punto importantísimo y es que claramente lo que mencionas en relación al Ministerio de Defensa pues es importante e incide en la realidad nacional. Se pone en juego la institucionalidad del país y claramente eso es una aberración a lo que es el Estado Social de Derecho. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones, yo creo que es el momento más grave y en el que más se le debe prestar atención a esto. ¿Por qué le digo? Sale el ministro diciendo que es un cerco humanitario, como tal ese secuestro inapropiado y como tal totalmente ilegítimo. Ahí se crea como tal una disonancia en lo que es y lo que se plantea. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos al ministro diciendo, no, cerco humanitario, pero pues ¿ello qué implica? Ello implica una desconfianza total de las personas, y me incluyo como tal, a lo que es el gobierno, porque ¿cómo así que van a dejar, o sea, pues no morir, pero pues sería la palabra coloquial, creo que fueron 72 policías? Y así haya sido uno. O sea, no, si sí, haya sido uno, de acuerdo. Entonces, eso es un punto de partida. También de acuerdo con que la paz total claramente es utópico, como yo creo que la mayoría del gobierno Petro. Pero pues claramente entiendo que pues, se debe ceder en ciertos pasos y el problema no es ceder, sino el cómo ceder. Creo que la forma en que se ha cedido durante todo el gobierno ha sido inapropiada. Bueno, no en todo, pero sí en su gran mayoría, como se han manejado los espacios. Es imposible tratar de como tal conceder como ceses bilaterales de fuego al tiempo con tantos grupos y en tantos momentos, que eso implica como tal una problemática de orden nacional y que conlleva resultados catastróficos como el que pasó con los policías. Yo ahí quiero tomar un punto y también algo que mencionaba Juan Francisco, y es que yo siento que eso fue una de las banderas principales del gobierno Petro, ¿saben? O sea, la gente tenía la idea de que porque era Gustavo Petro, entonces ahora íbamos a tener la paz que todo el mundo deseaba y ya cese el fuego y no va a haber más guerra y todo este tema. ¿Cuál es el tema? Que los grupos que actualmente están... Esto ya no es un tema de ideología, ya no es un tema de que estamos en contra de lo que el gobierno promueve. Esto se volvió un tema meramente económico. Y la verdad es que estas negociaciones terminan siendo como, les vamos a dar estas garantías y si está bien, ustedes armen guerra, maten policías, hagan lo que quieran en esos territorios, porque digamos que
los efectos que ha tenido la guerra en Colombia y los efectos que ha tenido sobre todo en zonas lejanas que nosotros, digamos que no hemos tenido la experiencia de vivir, es algo que ya dejó de ser un tema de ideologías, dejó de ser un tema sobre que no creemos en cómo el Estado maneja todo, en que la democracia, en que... esto ya no es un tema político, esto es un tema meramente económico donde se desea obtener un beneficio económico que el gobierno les da solo porque, nuevamente voy a reiterar, hicieron un berrinche. Sí, es que yo creo que este tema es muy complicado y difícil de tocar precisamente por los antecedentes que tiene nuestro país en relación con el conflicto armado, ¿no? Pero yo creo que hay un problema sustancial que sí o sí hay que conversar y dialogar, y no solo acá, sino yo creo que en las aulas, con las familias, con los amigos. Y es un tema muy puntual, y es que yo les quisiera preguntar cuál es la figura o cuál es la institución que pues representa la soberanía del país. ¿Institución orgánica? Como... No, sí, ¿cuál es la institución? ¿O qué es lo que representa la soberanía en nuestro país o en cualquier país? Bueno, yo creo que limitarla a una, pues ya empieza uno como... No, pero ¿cuál es? Pero yo diría en que las clases, fuerzas militares ya, ahí está, indiscutiblemente ahí quería, es el estandarte. Ahí quería Ok, llegar a ese punto. La figura que representa la soberanía en este y en cualquier país son las Fuerzas Armadas. Y el hecho de ver que se perjudique o que se debilite esta institución que son las Fuerzas Armadas en nuestro país impide que efectivamente pues se pueda dar esta paz total que, si nos vamos al literal de la palabra, pues es difícil de conversar y llegar a un consenso con respecto a llegar en realidad a una paz total. Y le digo precisamente porque ¿cómo es posible que el gobierno desproteja de cierta manera a las Fuerzas Armadas a tal punto de que en Toribio, Cauca, la Guardia Indígena secuestre, y yo creo que esa es la palabra que termina siendo fuerte, secuestre a 10 militares de nuestro país? Es que esto no se puede dar. Y nosotros, cuando se debilitan en estas instituciones, da el campo o abre el panorama para que precisamente las fuerzas, bueno, las disidencias o los grupos al margen de la ley se robustezcan, se fortalezcan, y asimismo se creen otras, estas estructuras criminales tengan más poder dentro del territorio nacional, como lo vimos en la última noticia mediática, en el cual este guerrillero que se estaba dando por de baja, pues salió y apareció en cámaras en toda una reunión con las disidencias de las FARC. Entonces yo creo que para llegar a ese tema de la paz total se tiene que, en primera medida, respetar y hacer respetar las Fuerzas Armadas, los cuales primero tienen el monopolio de las armas, y segundo, como ya les dije, son la institución que representa la soberanía del país. No, yo creo que es lo más importante. De acuerdo. De acuerdo. Yo agrego que pues es lo que dices tú. ¿Cómo queremos paz en 4 años? Y ya llevamos de por sí más de 12 procesos de paz encaminados desde hace muchísimos años. Entonces no tiene ningún sentido. Y es lo que dices tú. Nosotros desde el privilegio de estar en la ciudad es como, ok, las Fuerzas Armadas. Pero tú te vas a partes muy alejadas del país, mandan las disidencias. O sea, ellos son los que dicen, hoy salen ellos, tú compras hoy, tú no compras hoy. Pero, ¿qué clase de cese al fuego queremos si en las mesas se dice algo y en el campo los campesinos están sufriendo lo mismo en las disidencias? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer cuadrando las cosas desde acá? Y al otro lado están matando un montón de gente. No tiene ningún sentido que busquemos una paz así. Lo que Tal quieren cual. es ganar votos. Tal cual. O sea, al final llegamos a la misma conclusión. Politiquería. Es lo que mueve al país. Hacer política. Y es que literalmente yo siento que el gobierno está tomando muy a la ligera este tema de seguridad, porque pues es el primer gobierno que no enfatiza como uno de los puntos claves del gobierno el tema de la defensa y la seguridad. No lo prioriza en ese sentido, como nosotros lo hemos vivido y lo hemos destacado en otros gobiernos. Un segundo. Pero yo creo que hay que entender que para ciertos temas, y más enfáticamente en estos temas de seguridad en el país, como es Colombia, hay que tener mano dura en muchas situaciones puntuales. Y no solo con el tema de las guerrillas, sino también con el tema de la seguridad en las ciudades. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que promueve la reforma a la justicia actualmente? Por ejemplo, que los presos puedan trabajar de día y después irse a las cárceles de noche
cuando tienen convenios, cuando el IMPEC celebra convenios con entidades privadas o empresas privadas. Parece un chiste. Por ejemplo. Sí. O lo otro, cuando hay este tema de los robos de celulares, que el ladrón pague lo que cuesta el celular y no vaya a la cárcel. O sea, yo entiendo que hay un tema de populismo punitivo, que evidentemente sí hay que solucionar de alguna manera, pero no, pues obviamente tampoco se pueden aumentar las penas por aumentarlas, no se pueden tipificar conductas por tipificarlas, pero yo creo que la solución tampoco está en tomar a la ligera estos temas de seguridad y defensa, que yo creo que ha sido uno de los puntos más débiles de este gobierno, pero también, yo creo que estamos siendo un poquito duros, pero también sin desmeritar el tema también de políticas sociales, ambientales, que evidentemente este gobierno está promoviendo y que termina siendo el fuerte de este gobierno de turno, y que también hay que destacar evidentemente. Obviamente siempre va a sobresalir lo malo, ¿no? Yo creo que obviamente las discusiones van a girar en torno a lo que no está funcionando, más allá de decir lo que está funcionando. Y yo creo que es algo que también se tiene que dar muy claro. Yo creo que vamos a dejar yo creo que 2 intervenciones más para ir cerrando el debate y concluir, porque ya se nos alargó un poco el tiempo, ¿no? La mía era una precisión muy corta con respecto al tema de que tú dices que han dejado a la ligera el tema de seguridad. Yo estoy totalmente de acuerdo, sin embargo sí le encuentro una explicación que, si bien no justifica el hecho de que se hayan tomado la seguridad a la ligera, explica un poco el por qué no resulta ser una bandera, cuando como sociedad yo creo que de las cosas que más necesitamos es seguridad. Y es porque, debido a las atrocidades que ocurrieron en el pasado en nuestro país, confundimos el concepto de seguridad con matanzas, atrocidades, También. excesos de Sí. poder de las fuerzas militares, entre muchas otras desgracias que ocurrieron en el país. Y tampoco hemos sido capaces de poner a congeniar el concepto del diálogo, de los acuerdos de paz, con un tema de defender la soberanía y a la ciudadanía. Esa era la pequeña precisión. Tenemos que lograr congeniar esos dos conceptos, que es difícil, no es fácil, pero se puede hacer. Uno puede dialogar con el ELN y con otra disidencia, y si esta disidencia no quiere cese al fuego, pues bueno, aquí está el Estado protegiendo a sus ciudadanos en los territorios más apartados. No por querer dialogar tenemos que arrodillarnos, como se ha visto con los cercos humanitarios, entre otras cosas. Sí, total. Sí, de acuerdo. Y yo creo que, ya cerrando, es una discusión bastante compleja, ¿sí? Porque implica el sopesar. Sopesar que, claro, tenemos un derecho, no sé si fundamental, qué pena, a la paz. Artículo 22 de la Constitución, claramente está, la paz es un derecho. Pero a su vez, claro, tenemos esa idea de seguridad que yo creo que son los mismos para vivir también en paz. Entonces, el sopesar en sí mismo el mismo derecho en dos situaciones diferentes, yo creo que complica todo el examen. Y incluso desde una opinión personal, yo creo que, a ver, la paz total es utópica, ¿no? Pero pues, a ver, tienen que darse como medios para que llegue algún día. Yo creo que me atrevería a decir que, digamos, la ley que después saca Petro, creo que sanciona el año pasado en relación a la paz total, que modifica la ley, creo que 418, la del proceso de paz. Incluso yo creo que eventualmente pasa un examen de constitucionalidad. O sea, yo la verdad no veo nada grave en relación a eso. Y la temática, yo creo que lo que siempre resulta es la forma en la que se ejecuta. La ejecución de la política está mal, por lo que ya hemos recalcado en todo el debate. Y ahí yo creo que radica como todo el problema y la razón de ser por lo que estamos discutiendo hoy. Sí, ya con esos puntos yo creo que cerraríamos el debate. Siento que alcanzamos a tocar varios de los puntos claves y fuertes que podemos evaluar de este gobierno de turno. Nos faltó hablar el tema, por ejemplo, del hijo de Gustavo Petro, o el tema también de Francia Márquez, por ejemplo. Eso amerita Pero otro episodio, en efecto. Varios. Sí. Varios. Pero esa era la gracia y ese era como el propósito principal de este episodio, dejar abierto como o dejar al aire ciertos temas para, dependiendo también de la audiencia, que amerita tocar en específico con respecto a un análisis jurídico, yo creo que más puntual, frente a cada una de estas reformas. Por ejemplo, el de la reforma de la salud, de la justicia, perdón, que yo creo que es uno de los más interesantes de nosotros como estudiantes de Derecho analizar, ¿no? Más allá, antes de terminar el episodio, yo sí estaba pensando antes, aparte del tema, claro está, de dar una reflexión, no dejar por desapercibido este tema que pasó en nuestra universidad con María Paula Munevar, y hacer un llamado a toda la comunidad
no solamente la facultad de la Javeriana, sino cada una de las facultades de Derecho del país, y decirle que a cada uno de los estudiantes que nos apoyemos entre todos nosotros. Yo creo que una de las cosas que trata este espacio es precisamente crear comunidad, yo creo que más allá de lazos de compañeros o colegas, también forjar lazos de amistad y pues saber que al lado de nosotros, al lado mío, a la derecha, tanto a mi lado de la izquierda, tenemos un compañero al cual siempre vamos a poder contar, siempre vamos a tener nuestro apoyo. Y yo quiero dejar ese precedente, ¿no? No dejar por desapercibido lo que está pasando y incentivar este sentido de comunidad y pertenencia que yo creo que, pues como javerianos también tenemos la responsabilidad de promover, ¿no? No sé si alguno quiere decir algo muy corto o con eso ya está, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Santi. Lo valoro. Muchas gracias. Qué reflexión tan importante, no se podía pasar por desapercibido algo que nos ha afectado mucho a nosotros como javerianos, que es un hecho lamentable, pero es un hecho del cual pues podemos aprender mucho, que debemos estar todos unidos independientemente de las diversas situaciones que se puedan presentar. Y a la familia de los más allegados a María Paula pues lo lamentamos mucho, y aquí nos tienen a nosotros como comunidad pues para respaldarnos y apoyarnos en lo que podamos. Así es. Bueno, recordarle una vez más a nuestra audiencia que nos pueda seguir y escuchar en todas nuestras redes sociales, en Instagram, ahorita en TikTok, en Spotify y en YouTube. Nuevamente gracias a ustedes por participar en esta edición, en este capítulo de La Voz desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.